Bien, ahora sí empezamos. Eh, la clase de hoy entonces vamos a tener varias cosas que ver, hacer, y espero que sea entretenida, que se empiece a despertar de a poquito. ¿Ya? Primero, vamos a revisar estas preguntas que yo les había pedido que vieran a partir del libro de Leovín, que está ahí arriba de su foto. ¿Por qué molestarse en clasificar lenguas? ¿Cuáles son las dos formas estándar de clasificación de lenguas? Definir el primer tipo y sus dos formas. Y luego, dos preguntas más, explicar esa aseveración que aparece ahí. Esta parte ustedes la tienen ya en su correo para que la descarguen al tiro. Y la otra es aclarar la distinción que se hace sobre el método comparativo o contrastivo, la definición que aparece ahí y esos elementos. Más bien, la intención es que podamos conversar. Las tres primeras preguntas ustedes las pueden ver rápidamente vamos, en el texto, y estas otras dos preguntas son más bien de reflexión. Entonces, vamos a armar un par de grupos de trabajo, cosa de ir integrando a toda la gente a medida que se vaya sumando a la clase. ¿Ya? Con eso vamos a empezar. Luego de esto, vamos a seguir con un ejercicio, vamos a revisar ya de lleno, a partir de las definiciones que ustedes hagan y de los conceptos que establezcamos, vamos a pasar a una ejemplificación o revisar unas distinciones y luego vamos a hacer un ejercicio de análisis. ¿Ya? O sea, son tres cosas las que vamos a realizar en la clase de hoy. ¿Ya? Vamos a dividirnos en tres grupos de trabajo. Recuerden, para los que se sumaron recién, que en su correo está estas preguntas para trabajarlas como test, perdón, como ejercicio grupal. ¿Ya? Vamos a tomarnos 10 minutos para trabajar en esto. Los voy a ir ubicando en los grupos y nos vemos en unos minutillos más. No, no tengo todavía.
Bien, ya estamos todos de vuelta. Excelente. Javiera, Sofía, Valentina. Sofía llegó al final. La incorporamos al primer grupo. Está Ana, Juan, Catherine, Pamela en el segundo. Tenemos una asistencia eh, bien bajita, pero vamos a trabajar igual. Primero, ¿por qué molestarse en clasificar las lenguas? Ana, Juan, Catherine, Pamela. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué molestarse en clasificar lenguas? ¿Cuál es la explicación que aparece en el libro y que a ustedes les hace sentido o no? Yo dejé anotado algo, pero no sé si alguna de mis compañeras prefiere decirlo. No, dale nomás. Ya. Dándose pases. ¿Ah? Ya, ya, Juan, Bueno, empieza tú. a lo que habíamos llegado conversando, y según lo que dice el texto, obvio, concluimos que lo principal que se puede sacar de clasificar lengua es que permite clarificar de mucho mejor manera las diferencias y las similitudes que pueden existir entre ellas. Y también, asimismo, permite, de cierta forma, develar algunos elementos que revelan la naturaleza del lenguaje en sí, como más que solo de esta lengua en específico, sino cómo funciona el lenguaje eh, en sí, valga la Sí, redundancia. claro, sí, totalmente. Esa Entonces, es una gran razón, súper, gracias. Esa es una razón, digamos, una gran expectativa, es un amplio, una tarea súper amplia, no se puede hacer de un día para otro, pero básicamente eso es una ansia, una expectativa de poder generar un estudio lo más amplio posible que permita hablar de las lenguas y del lenguaje en sí. Bueno, eso nos conecta un poco con lo que habíamos conversado en las clases anteriores sobre esta necesidad de explorar la gramática mental y la gramática universal. Bien, en la segunda interrogante se nos pregunta, ¿cuáles son las dos formas estándar de clasificación de lenguas? A ver, nombremos cuáles son, el grupo de Javiera, Sofía, Valentina. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cuáles son las dos formas estándares de clasificación de lenguas? Por lo menos de lo que alcanzamos a leer del texto, Sí. pusimos anagénesis y cladogénesis, aunque somos conscientes de que eso entra como en la primera clasificación Ya, de genética. eso, la primera clasificación es la genética, Sí, y la otra exactamente. que, por ejemplo, no alcanzamos a leer era la tipográfica, La tipológica. tipológica, perdón. Tipológica, claro, claro. Muy Sí. bien, pero eso es lo que tenemos que saber ahora en este momento y es hacia donde nosotros vamos a ir en esta parte del curso, esta segunda parte. Tenemos la clasificación genética y la clasificación tipológica. Esa es como la manera de establecerlo de forma amplia. Eh, Ahora sí, habría que definir el primer tipo. El primer tipo es el genético y hay dos formas que se hablan, que se dice que son estas dos, la anagénesis y la cladogénesis. A ver, vamos explorando qué es lo que entendieron ustedes por esto. Usted misma, Javiera, Javiera Sofía Valentina, ¿lograron ver alguna distinción entre estos dos elementos? Sí, principalmente lo fuimos analizando en base a los ejemplos que da el texto. Por Sí, ejemplo, en el ejemplo del inglés antiguo, medio y nuevo, lo mismo con el caso del japonés, que por ejemplo la anagénesis estudia como el desarrollo de una lengua, pero mientras no cambie como a una lengua completamente nueva, como pudo haber sido el latín, que derivó en otras diferentes, claro. sino que va marcando ciertos periodos de tiempo en Sí, donde se mantiene siendo la misma lengua, pero cambia ciertas maneras. Puede cambiar la pronunciación fonéticamente o como matices así, dependiendo de ya sea la localidad, la gente, etcétera. Y perfecto. la cladogénesis dijimos que ese era como ya más un árbol familiar, como que vemos de dónde provienen cada lengua y cómo esta se subdivide, y más así como específicamente. Perfecto, súper, súper bien. Esa es la distinción. Esa es la distinción entre ambas. Precisamente hay la idea de una evolución progresiva de los distintas características de las lenguas, que se da una especie de mutaciones, permutaciones, a eso se le llama técnicamente la anagénesis, que es lo que Javiera comentaba sobre esta idea de un gran tronco lingüístico o más bien una gran línea lingüística que va durante el tiempo generando ciertos cambios, pero que no son cambios eh, disruptivos, sino más bien son cambios que permiten, por acomodaciones, por ciertas necesidades del ambiente, hace que esta lengua vaya generándose. Versus la transformación es efectivamente de una rama filogenética en ciertas dicotomías, que es la cladogénesis. Cuando hablamos de la filogenética es, digamos, es el momento en que nace, se desarrolla y se constituye desde un principio
a un constante desarrollo que no acaba de un individuo a un grupo de individuos. ¿Ya? En este sentido, lo interesante aquí que hay que señalar es que hay dos fuerzas en pugna, que es la innovación y la retención. Constantemente la innovación y la retención desde el punto de vista de muchas cosas, y específicamente acá de la lingüística, de las lenguas, es una cuestión fuertísima. Para efectos prácticos, aquí yo les dejo esta distinción para que no nos perdamos. ¿Ya? La cladogénesis es el clásico árbol de las lenguas, esa clásica imagen de un tronco donde se diversifican las lenguas en varias ramas. ¿Ya? Cladogénesis viene de clado, clade en inglés, que es como, y es un concepto tomado de la biología, que es el grupo de individuos que tiene un ancestro común. ¿Ya? Ese es básicamente, por eso se ocupa el concepto de cladogénesis. O sea, es cladogénesis o clade acá está ocupado, está tomado prestado de la biología para poder expresar lo que es la fuerza de innovación de la lengua. ¿Ya? Acá tenemos entonces lo que mencionaba Javiera, la anagénesis, en términos de que existen, uno la puede vislumbrar como un constante avanzar de las distintas características, pero siempre al interior de una misma lengua. ¿Ya? En ese sentido, se menciona el concepto de protolengua en algunas partes. Ustedes saben, no sé si están familiarizados con ese concepto de la lengua y la protolengua. ¿Han escuchado hablar eso alguna vez? Catherine, ¿habías escuchado hablar eso alguna vez? De la lengua y la protolengua, esa distinción. Tal vez, uy, perdón, que tal vez he escuchado de protolengua en algún documental o algo así, pero Claro, en el libro igual lo explicó, que eran lenguas claro. que no estaban seguros si de verdad tenían relación entre sí, si de verdad eran. Exactamente. No teníamos la certeza de que si existieron o no existieron. Que es como decir, por ejemplo, que existió un latín clásico en alguna vez en la vida de la historia del hombre. Lo más probable es que haya existido un latín clásico, pero ¿cuál es ese latín clásico? ¿Es un latín clásico que se hablaba en Florencia, el latín clásico que se hablaba en Roma, el latín clásico que hablaban solamente la casta gobernante del Imperio Romano y que, etcétera? O sea, es una hipótesis un poco loca hablar de la protolengua, no sabemos bien dónde opera. Acá tenemos la versión de la cladogénesis, ¿ya? La cladogénesis como otra mirada a la evolución lingüística. ¿Ya? Y el ejemplo que aparece en el texto es del protogermánico. O sea, fíjense que siempre el clade o la agrupación o el ancestro común de todas es un proto. A eso se le llama el clado o el clade, el proto algo. Y fíjense, hay un protogermánico, un proto-germánico del noreste, del noroeste, un proto-germánico del oeste, etcétera. Varios proto algo, y de esos proto aparecen las lenguas propiamente tal. Entonces, fíjense, por ejemplo, si tomamos la rama de la derecha, el proto-germánico del este, que tiene dos, el gótico y el vandálico, esos dos son lenguas propiamente tal. O sea, nosotros podemos saber que supuestamente existió un proto-germánico del este, porque la evidencia es que existen dos lenguas que son muy parecidas y que no tienen mucho que ver con otras lenguas como las que están abajo, toda la línea de abajo, como el germano, el yiddish, el saxón, sajón, el Dutch, el holandés, el inglés, el frisio, noruego, islandés, el danés, el sueco. Son como otro tipo. O sea, y hipotéticamente cada uno tiene un proto. Entonces, la idea de la cladogénesis es un poco más compleja que la anagénesis. La anagénesis se estudiaba mucho más desde el punto de vista de la filología lingüística tradicional. Ya. Vamos a la siguiente. A ver cómo les fue con esto. Ana, Juan, Catherine, Pamela. Explica esta aseveración que propone el autor usando los conceptos que están destacados más abajo. ¿Ah? A ellos se los marqué: la monogénesis, poligénesis, familia biológica, familia lingüística. ¿Cuál es más o menos la discusión que está de fondo acá que se plantea a partir de este segmento? No Chiquillas, alcanza, se peleen. no alcanza a llegar ahí, profe. ¿No alcanzaron a llegar Sí, acá? eso. Sí, no nos dijo que viéramos las tres primeras. Sí, pues la 3.2 y la 3.3 también. Que la tomamos como las tres, literalmente las tres nomás, Las no tres como el 1, primeras, 2 sí. y 3. Y sub 3. Pero es que Estoy nuestro grupo hablando. tampoco alcanzó a llegar a eso. Ya, bueno.
Bueno, se las dejo para que lo revisen, está dentro de las páginas del 1 al 6. ¿Ya? Mire, la reflexión acá tiene que ver con que, es bien interesante esto, porque tiene que ver con la idea de la distinción entre biología y lingüística. La lingüística aquí roba un poco, toma prestado ciertos conceptos de la biología para poder expresar, hacer una descripción lingüística. Digamos, imaginarse este escenario donde hay lenguas que crecen, que se desarrollan, que tienen ramas, que todo eso. Por eso la idea del concepto de familia, entre comillas. ¿Ya? Es una manera de verlo. La biología tiene mucho más que ver con la monogénesis, en el sentido de que la biología ha planteado que hay ancestros comunes. Y de esos ancestros comunes hay un ancestro, y de ese ancestro aparece especie, y es como que la evidencia, el registro fósil, como se le llama en estos términos, da mucho, entrega mucha información. En cambio, desde el punto de vista lingüístico, no tenemos tanta información. Fíjense que en términos de teoría de la evolución, sabemos mucho más de los ancestros de dinosaurios, de especies de dinosaurios de millones de años atrás. Hay una línea mucho más clara de cuál pasó a cuál, que a veces con la familia lingüística, que es algo que un desarrollo dentro de la historia del planeta mucho más reciente que la evolución de los dinosaurios. Entonces, a eso va esta idea de que hay una complejidad de fondo que ya la veníamos anunciando en las clases anteriores cuando teníamos a Chomsky, a Pinker y a Jackendorf cuando nos hablaban de las complejidades de la mente humana. Entonces acá un poco se ve eso. ¿Ya? El otro aspecto, el 3.3, es sobre la creación del método comparativo. Esto lo vamos a pasar entonces, porque no lo vieron tampoco, ¿cierto? ¿No alcanzaron? No, no No, alcanzó. ya. Bueno, se los voy a dejar como que lo revisen, igual en algún momento nos va a aparecer más adelante. Prefiero que avancemos. Eh, lo que vamos a revisar ahora es un ejemplo, si ya que estamos hablando de que existen dos tipos de aproximaciones al estudio de la lingüística y de las lenguas, y que nos sirven para efecto de la traducción claramente, o sea, por todos lados, está el concepto de la familia, es la primera idea. La semana pasada, no, la clase anterior hicimos un ejemplo, un ejercicio con una comparación de dos lenguas desde el punto de vista genético, el húngaro y el finlandés, ¿se acuerdan? En esta clase vamos a revisar más de lleno el concepto de la familia lingüística. Y hay una lengua que es el frisio, muy poco conocida, por eso la tomé, y que aparece, si ustedes recuerdan, hace unos minutos atrás, lo mencionamos en el tronco de las lenguas germánicas. El frisón, eh, es una lengua, es como casi como un dialecto compartido, metadialecto, parece que es como, está mezclado con el inglés, está un poco mezclado con el holandés, eh, y se habla en ciertas regiones, como aparece acá en la descripción, en algunas regiones de Europa, ¿ya? En los Países Bajos, en un Estado federal alemán, en una pequeña región del sudoeste. En Alemania, bueno, Alemania, Suiza, Italia, los mismos Países Bajos, ocurre el fenómeno de tener muchas lenguas en muy poco espacio. Entonces, es altamente probable y ocurre que muchos hablantes, bueno, no tomemos en consideración el inglés, sino que tomemos en consideración, por ejemplo, un suizo que vive en la frontera con Alemania o que vive con la frontera con Francia, lo más probable es que hable francés italiano o hable italiano alemán. Es muy común ese tipo de cosas. Entonces el frisio quedó como un poco atrapado en ese espacio. Vamos a escuchar cómo suena el frisio. Aquí está. Goeie, ik ben Sjoukje. Ik woon in Friesland, dat is een van de noordelijke provincies van Nederland. En in Friesland praten we Fries. Ik werk bij de AVOEK in Leeuwarden. En de AVOEK zet hem in voor de promotie van de Friese taal en cultuur in de breedste zin van het woord. We hebben een specialiseerde boek- en taalwinkel, of cadeauwinkel in Leeuwarden. We zijn uit jouw rij. Wij verzorgen allerhande promotiecampagnes over de Friese taal. We hebben hartstikke mooie projecten die met het Fries te krijgen hebben. We ontwikkelen Friestalig lesmateriaal voor basisscholen en voor middelbare scholen. Bij jou cursussen Fries. We doen dus een heel soort met die Friese taal. En in het jaar 2018
waarin het Ljouwert culturele hartstad is van Europa, hebben we nog een heel speciaal project. En dat is binnen Land van Taal, de Talentuin en het Talenpaviljoen MEM. Hier in de Prezentuin in Ljouwert. En in het Talenpaviljoen presenteren we net alleen de Friese taal, maar een heel grote andere Lietse talen. En dat binnen talen en dialecten uit Nederland, dat binnen Lietse talen uit Europa en dat ben ik talen van mensen die in de stad Ljouwert wonen. Het is heel nieuwsgierig, heel talig, van mensen die er nieuwsgierig naar binnen. Kom vooral langs, welkom. Bien, eso era. ¿Qué les pareció? ¿A qué les sonó este fricio? A mí me suena mucho el holandés, mucho. ¿Cierto? Sí, Holandés, sí. alemán, por ahí. sí, tiene unas cosas muy holandesas. O sea, si no me dijeran que es fricio, pensaría, lo primero que pensaría seguramente es como que es holandés. Parecería Sí, como- totalmente. Sí. Pero tiene otras cosas entre medio, tiene unos sonidos que si nosotros manejar en la totalidad otras lenguas, tiene otros sonidos especiales por ahí. ¿Podrían describir esa sensación lingüística? ¿O qué sonidos se manifiestan? ¿Qué les queda por ahí? Quizás un sonido como que me quedó marcando, como esa como muy marcada, Sí. podría ser en particular. Como que la noté Sí. en un par de ocasiones y fue como, llamó mi atención. Sí, muy bien, sí, exactamente, un rasgo muy particular de este tipo de lengua. Sí. Bueno, es el ejemplo para poder visualizar así en términos perceptivos que las mezclas de las lenguas hacen que, la aproximación de la familia lingüística sigue estando vigente, porque sigue uno pensando en la hipótesis probable de que este fricio apareció primero desde el holandés y hoy día, ¿cuánto más se parece el holandés al otro? Alguien podría decir en algunos años más que no es la lengua probablemente tal, sino que es una variante dialectológica del holandés y podría demostrar al respecto ese tipo de aseveraciones. Acá tenemos el famoso tronco indoeuropeo. Es famoso sobre todo para nosotros porque nosotros somos parte de estas lenguas, estamos muy cercanas, aunque nos estudiemos, ustedes en el caso de ustedes que están estudiando japonés, que les encanta, no tiene nada que ver con el tronco indoeuropeo. ¿Ya? Probablemente van a estudiar y vamos a conversar más adelante por qué el japonés es japonés y de dónde viene, eso es súper interesante también. Y las hipótesis que hay al respecto, que ustedes ya las deben haber estudiado, así que vamos a compartirlas después. Pero fíjense acá, nos encontramos con el tronco indoeuropeo y ahí está, lenguas germánicas, lenguas ítalo-celtas, ¿ya? Esas son las dos lenguas como más cercanas a nosotros en términos de nuestra cultura, ¿ya? Todas las lenguas ítalo-celtas, por supuesto. Tenemos la rama del latín, donde tenemos mucha más cercanía con, por ejemplo, tenemos más cercanía con el rumano que con el inglés, propiamente tal, desde el punto de vista de la familia lingüística. ¿Ya? O sea, aprender romano no sería una cosa disparatada. Catalán, ¿para qué decir? Gallego, portugués, retrorrománico, dálmata, sardo, castellano, en fin. Las lenguas célticas ya es otra rama de estas lenguas. Está el irlandés, el bretón, gaélico, maus, que se habla en una isla. Están las lenguas baltoeslavas, las lenguas eslavas propiamente tal, que son muy lindas de escuchar porque son extrañas para nosotros y son como bruscas, como fuertes, las sentimos como fuertes, el ruso, el polaco, el búlgaro, serbo-croata, esloveno. Yo tengo una amiga polaca que habla español, pero perfecto, una maravilla como habla español, pero habla español, lo habla como rudo. Entonces, cuando uno lo escucha hablar, parece como que te estuviera retando. Y ella está feliz de la vida, pero está como tac, tac, de una cosa así, tac, tac. Marca las consonantes de una forma que, o sea, escuchar es súper entretenido escuchar, no importa lo que hable, pero escuchar es como ya es interesante eso. Bien, acá las lenguas románicas, al lado izquierdo. Dentro de las lenguas germánicas, perdón, tenemos las orientales, las nórdicas propiamente tal, muy conocidas las nórdicas, por estar por ahí arriba, y las occidentales, que son donde está el fricio, por ejemplo, donde está el flamenco. ¿Vale? En fin, y tenemos otras por ahí que están más aisladas, el griego, albanés, a quienes les gusta Dua Lipa es albanesa, se fue a Inglaterra, volvió a Albania, y por ahí tiene algunos videos hablando albanés, también el albanés es muy bonito escucharlo. Y las lenguas indoiranias, perdón, donde está, fíjense, o sea, está dentro de nuestras lenguas indoeuropeas el persa, el antiguo persa que se hablaba en el Asia cercana al Báltico, el hindú, berganí, tostaní, que son en lenguas de la India. En fin, eso era un poco lo que quería comentarles con respecto a los troncos. Vamos a hacer un ejercicio
que es netamente de tipología lingüística, es el reconocimiento del morfema húngaro. ¿Ya? Esta es la tónica que vamos a estar ocupando en las siguientes clases, de poder hacer un análisis de lengua y empaparnos de lo que es una lengua que no conozcamos. Yo creo que esto es una de las cosas, uno de los aportes más interesantes de la lingüística a la traducción. Vamos a escuchar un poco de qué se trata el húngaro. Hungría es uno de los países más Y después interesantes de seguimos. Europa Central. Con una historia y identidad muy particulares, los húngaros lograron destacarse en arte, ciencia y deporte. 13 ganadores del premio Nobel eran húngaros. El inventor de la virome era húngaro, al igual que el creador del cubo Rubik. Los húngaros contribuyeron fuertemente a la historia del continente, pero hay que entender que el pueblo húngaro es uno de los pueblos más curiosos que habitan en Europa actualmente. Su origen es marcadamente distinto al resto de los pueblos que lo rodean. De manera parecida a los turcos, hay que tener en cuenta dos factores para entender la conformación del pueblo húngaro. Por un lado los hechos y por el otro lado la percepción. Gran parte del territorio que ocupa Hungría actualmente fue conquistado por los romanos a principios del siglo I. Este territorio estaba habitado por tribus ilirias, que era un grupo indoeuropeo del que no se tiene mucha información. También evidencia que esas tribus habían sido influenciadas por los celtas. Este territorio se convirtió en la provincia romana de Panonia, que luego fue dividida aún en más unidades administrativas. Hay que aclarar que la parte este de la actual Hungría nunca formó parte del imperio. En el siglo V, toda la zona, la que estaba bajo el dominio romano y la que no, cayó en manos de los hunos, un pueblo nómade extremadamente violento y expansionista que se cree provenía de Asia Central. Pero ¿de dónde vinieron los húngaros y por qué llegaron a Panonia? Los húngaros tienen su origen en los pueblos urálicos. Estos pueblos habitaban el noroeste de Siberia. Algunos pueblos que hablan idiomas urálicos son los finlandeses, los estonios, entre otros. Por alguna razón desconocida, algunas de estas tribus migraron al sur. Dos de estos grupos se quedaron en esa zona, que actualmente es el distrito autónomo de Janti-Mansi, parte del Oblast de Tyumen. Estos grupos son justamente los Janti y los Mansi, que hoy suman unas decenas de miles de personas que hablan un idioma relacionado lejanamente con el húngaro. Tiempo después, los ancestros de los húngaros migraron más al sur y al oeste, a lo que actualmente es Rostov del Don. Fueron durante bastante tiempo parte del Kanato de los Házaros, pero luego comenzaron a migrar hacia el oeste, a la actual Ucrania, entre el río Dnieper y los montes Cárpatos. Sobre esta migración hay distintas explicaciones. Algunos señalan una guerra civil en el Kanato que llevó a los húngaros a escapar de la violencia. Gran parte de las tribus húngaras continuaron su migración al oeste y comenzaron a penetrar las llanuras panónicas a principios del siglo X. Otras tribus se habían quedado del otro lado de los Cárpatos, pero fueron atacados por otros grupos esteparios. Los sobrevivientes tuvieron que huir para unirse a sus hermanos húngaros en el oeste. Según la historiografía mítica construida por los húngaros a lo largo de su historia, en el periodo que estuvieron en la actual Ucrania, que ellos llamaron Etelkosh, 7 tribus húngaras, o también llamados magiares, hicieron un pacto de sangre para unirse definitivamente bajo el mismo jefe. El primer jefe fue Almos, y su hijo Arpad fue quien los llevó a la victoria en la conquista de Panonia. El nacionalismo húngaro se mantuvo vivo todos estos siglos y hubo varias rebeliones contra el dominio austríaco, siendo el más fuerte la Revolución Húngara de 1848. Esta rebelión fue aplastada con la ayuda de los rusos, pero para lograr más estabilidad se llegó al compromiso austrohúngaro de 1867, por el cual se instauraba una monarquía doble, y los húngaros recuperaron su reino. En este momento la élite húngara decide llevar a cabo un proceso de magiarización, es decir, de asimilación cultural y lingüística. Esta política fue llevada a cabo de manera muy agresiva, generando rencor en las minorías que habitaban el reconstituido reino húngaro. Esta política, por la cual se utilizaba únicamente el húngaro en el Estado, la justicia y el sistema educativo, logró asimilar a gran parte de la población no húngara al precio de aumentar el nacionalismo de las minorías de la región, principalmente germanas y eslavas. Los resultados de distintos estudios apuntan a que los actuales húngaros tienen un aporte máximo del 4% de sus ancestros asiáticos. No pareciera haber una relación significativa con otros pueblos urálicos como los estonios y los finlandeses. Esta realidad genética no eclipsa la importancia que le dan muchos húngaros a su relación con los pueblos de las estepas. Todos los años se realiza el Kurultag, un evento donde se busca fomentar la unión de los pueblos esteparios. Yo creo que la teoría que más entra dentro de los hechos es que los ancestros de los húngaros, que sí eran un pueblo urálico, migrar fueron tomando diferentes elementos de otros pueblos de las regiones donde empezaron a habitar, y ya para cuando llegaron a la actual Hungría estaban fuertemente mezclados con distintos elementos germánicos, eslavos. Eran más bien un pueblo mestizo ya desde el principio. Y al llegar a Panonia, este proceso se mantuvo, porque hay que entender que los húngaros que conquistaron Panonia era una minoría muy pequeña. La gran mayoría de la población de esa región eran descendientes de germanos, de romanos y de eslavos.
Entonces esa población nativa del lugar adoptó el idioma húngaro y la identidad, y son los actuales húngaros en su gran mayoría. Bien, eso era. Es era un video más largo, lo edité, lo corté un poco para que lo pudiéramos revisar. A mí me interesa siempre, no sé qué les tinca a ustedes, pero cuando uno explora una lengua, no es como que, no es algo tan a secas, o sea, decir, tengo una lengua, la voy a estudiar, me asignaron esto, es como que mirar un poco de qué hay detrás, quién es el pueblo, quién la habla, por qué razón, por qué se considera que es húngaro. Se fijaron que en el video se hace bueno, las cosas, lo que pudimos alcanzar a ver es que el húngaro no es como tal vez el húngaro que venga de un tronco así muy definido, muy ancestral, muy puro, entre comillas. Es más bien lo que ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. O sea, las migraciones, el intercambio cultural, económico, la sobrevivencia, la muerte, todo tiene que ver con que una lengua sea tal cual es. ¿Les parece? Eso. Sí, de hecho, al menos me dio como una impresión como, a ver, como con respecto a comparación al texto, que se muestra este árbol genealógico donde de uno salen varios. Sí, Al menos el húngaro me da como una sensación contraria, que es como que muchos distintos se hubieran juntado para lograr una lengua en común. exactamente, toda la razón. Y eso es lo que pasa acá, que el húngaro y muchas lenguas tal vez nosotros tenemos la impresión, una impresión muy idealizada de que vienen tal cual como tú dijiste, Juan. Pero acá no, el húngaro parece ser realmente una lengua que viene de muchos lugares y con muchos procesos históricos y muchas cosas. De hecho, estas celebraciones, esas fotos de clásicas celebraciones que se hacen como las fiestas costumbristas anuales, y la gente se disfraza, pero que todos ellos sean húngaros, del húngaro que vino del siglo XII, los genes del siglo XII, como que no está en cuestionamiento eso, no es una cuestión biológica, más bien una cuestión genético-lingüística que habría que demostrar. Bueno, esto se tiene que demostrar la genética de la lengua, no la genética de la biología. La genética de la lengua es la que tenemos que demostrar y revisar. Y eso es lo interesante de la metodología de la familia lingüística y de la comparación lingüística. ¿Ya? Aquí vamos ahora a revisar el otro concepto. ¿Ya? Estamos haciendo, esta es una clase donde estamos viendo los dos tipos de aproximaciones a la clasificación, la familia y la tipología. Entonces, hablamos un poco de la familia, ahora vamos a hablar de la tipología. Y para hablar de la tipología, en vez de yo poner un speech y hablar eternamente, vamos a ver un ejercicio. Fíjense en este ejercicio. Tenemos 14 segmentos, oraciones, que están con su glosa en inglés, para tratar de hacerlo lo más neutro posible, como que fuera un código, o sea, una codificación, sin una traducción bien hecha, sino que más bien información que se entrega, notas fonológicas como suena, Magasak, Bayunk, Embetek Bayok, Betegek Bajitok, etc. Ustedes pueden ir leyendo cada una de ellas. Nos vamos a separar en dos grupos para hacer esta tarea. Aislar e identificar todos los morfemas de los ejemplos, agrupándolos en categorías. ¿Ya? O sea, ustedes toman, gracias a la glosa que está a la derecha, rápidamente dicen, a ver, me parece que estos son los verbos, parece que estos son los pronombres y parece que estos son los otros tipos, los adjetivos. ¿Ya? Se van a encontrar con algunas particularidades. Entonces, por ejemplo, que hay dos morfemas digamos, un morfema que tiene dos formas distintas. Y ahí yo puse en ejemplo, entre paréntesis, un ejemplo, el español. ¿Ya? Tratemos de avanzar lo que más podemos. Yo sé que tal vez no alcanzamos a hacerlo todo en esto, pero vamos a avanzar al menos en 10 minutos de trabajo de taller y 10:34 volvemos a la clase todos juntos a ver los avances que hayan llegado hasta ese momento. ¿Se entiende entonces lo que hay que hacer? Sí, sí se entiende. Sí, perfecto. Como yo lo Ya, entiendo al menos. muy bien. Bueno, vamos a los grupos. Primer grupo, Juan, Pamela, Sofía, Valentina. El segundo, Ana, Caterín y Tania. Entonces, 10:34 volvemos. 10:30, sí, 10:34. Cualquier cosa me preguntan.
Profesor, Sí, una consulta, es que volvimos porque nos salió que estaba por terminar el tiempo. sí, parece que apreté un botón sin darme cuenta. Ah, ok. Pensamos que se nos había acabado el Sí, tiempo. no, 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 para nada. Parece que apreté un botón, no sé qué hice, parece que apreté un botón. Estabas Ah, ok. miento. Ya, entonces lo voy a mandar de nuevo a los grupos, ya para que Ah, sigan ok. trabajando. Gracias. Sorry. Ya, vamos de nuevo.
Bien, estamos volviendo todos ya. Creo que ya estamos todos de vuelta, sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Cómo lo vieron? Entretenido. Sí, Estuvo muy Entretenido, ¿cierto? interesante. ¿Cierto? ¿Cierto? Nos pone al tiro la mente a trabajar y a ver, y también ponernos a prueba de cuán lingüistas somos, ¿ah? ¿Cuánto hay de acertijos, de puzzles, de claves, como uno se siente un poco como investigador privado, como algo medio policíaco, descubrir cuál es la evidencia que hay acá, y también, bueno, también descubrir que hay ciertas reglas. Cuéntenme, ¿pudieron aislar las palabras, los tipos de palabras que existen? Más bien tipos de morfemas, porque más que palabras hablemos de morfemas a este nivel. ¿Cómo les fue al grupo Ana, Catherine, Tania? ¿Cómo les fue a ustedes primero? Cuéntenos. ¿Pudieron completar la Eh, primera tarea? sí, o sea, es interesante ver una lengua nueva, como que tienes que estar pendiente en cada oración. Las fuimos como Sí, comparando, ver qué se repetía. Y perfecto. bueno, lo primero que notamos fue que la estructura era sujeto, eh, adjetivo y el verbo al final. Eso es lo Ya, que encontramos nosotros. perfecto, muy bien. Y, y ¿Están de luego acuerdo? fuimos viendo dónde. Disculpa, ¿están de Sí, acuerdo Juan, Pamela, Sofía, Sí, Valentina? llegamos a la Sí, misma conclusión. Ya, perfecto. Estamos todos entonces en la misma línea. Ya, o sea, la primera cuestión importante ver el orden de los morfemas, ya como que está zanjado. Ya, Catherine, continúa. y luego fuimos viendo, o sea, fuimos viendo la oración en inglés y viendo en cuál se repetía, dónde estuviera así o tal. Y estuvimos viendo, después la comparamos con la del idioma nuevo. Y ahí nos costó un poco porque como se le agrega, lo que notamos es que se le agregaba como un sufijo, o sea, un prefijo, no me acuerdo, pero un cosito Ya, más algo para se le saber agrega. cómo, sí, para saber cuál era el sujeto, porque en algunas oraciones no está explícito el sujeto, entonces como que se conjugaba, y parece que los adjetivos también, Ya. es lo Sí, que estuvimos viendo. ¿En qué oraciones no aparecen los pronombres de sujeto? En la, o sea, en la 9 y en la 10. 9 y 10. Ya. 9 y 10. ¿Y tiene alguna, así como observación, tiene alguna implicancia que no estén explícitamente los sujetos en la 9 y la 10? ¿Significan algo distinto a las otras? Eh, o sea, yo lo pensé como si fuera en el español, pero como decir Ya, como tú estás enfermo o no sé, tal vez allá se puede como enfermo. ¿Estás enfermo? claro, Sí se puede, igual aquí uno también de repente omite el tú, claro. simplemente por el Claro, verbo por estar. ejemplo, la 9, si la 9 la comparamos con la 5, 9 con 5, a pesar de que tienen un significado, hay cosas componentes distintos, pero desde el punto de vista del patrón, la 9 y la 5, donde está el tú singular, sigue operando de la misma forma, o sea, sigue habiendo un tú singular, aunque esté o no esté presente el elemento que es Sí, pronominal. Entonces, eso ya nos da una indicación y corrobora lo que tú estás diciendo, que este húngaro se parece al español desde ese punto de vista, o sea, se parece a ciertas lenguas romances en particular, o a ciertas lenguas en el mundo, en que se omite el sujeto y que no pasa nada, no hay problema. sí. Es una característica, sí. Y creo que el último que notamos era el sonido ok. Ok parece que los vuelve plural, Perfecto. los verbos. Entonces, Bien, bien. Se nos acaba la clase, entonces quisiera escuchar alguna observación del otro grupo también, Juan, Pamela, Sofía, Valentina, alguna impresión. nosotros también vimos el tema de que los adjetivos tienen una conjugación distinta para el plural y singular, Ya, eh, que si no me equivoco un ejemplo era el magas y magasak. perfecto. Eh, eso Magasi, más de los Magasaki. morfemas, porque igual habíamos visto más o menos cosas similares a las del Ya, grupo anterior. No sé si ya, las chicas habrán Otra, notado otra cosa. sí, otra cosa como que salió era con los adjetivos también, por ejemplo, en Magasak, el ac sería como que lo pluraliza, entre comillas, mientras que por otro lado en Vegetech, el ex sería lo que pluraliza, así que como que pensamos así, bueno, puede ser que dependa de las... bueno, en Magasak son puras A y se pluraliza con A, y después en Vegetech son puras A y se pluraliza con E. Así que eso también pareció perfecto, interesante. perfecto, súper. Ya, miren, bueno, está claro que les va a quedar tarea para poder resolverlo y es algo entretenido de hacer. ¿Ya? Les pido que, porque la próxima semana tenemos receso, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, Sí, sí. ya. Entonces, nos va a quedar esto como un enganche.
yo creo traten de hacerlo lo antes posible para que estén sobre la marcha, puedan separar en todas las categorías y puedan establecer una hipótesis de cómo, justamente lo que me están comentando, de que pasa esto otro, ¿ya? Y resolvemos hasta acá. Entonces, la próxima sesión vamos a empezar con esto, ¿no? La revisión de este ejercicio. También yo les voy a, bueno, obviamente dejar la presentación y ahí también les voy a sugerir una lectura seguir con la lectura del primer capítulo de este libro, cosa de que ya cuando volvamos a la siguiente clase, sigamos haciendo ejercicio y sigamos ya empezando a hablar con la nomenclatura, con la forma de hablar cuando se trabaja con tipología lingüística. ¿Ya? Bueno, ánimo, espero que hayan despertado un poquito y tengan una buena jornada y obviamente no solo un gran fin de semana largo, sino que tienen una semana de descanso, aprovechenla ustedes que pueden. ¿Ya? Nos vemos. Chao, Chao. profe, que esté Que estén bien. muy Chao, bien. profe. Chao, profe, que esté Profe, que esté bien. bien. Vale, chao.